Bueno, y después de una serie de rumores que transcurrieron durante el día sobre el mensaje del presidente Donald Trump, esta noche, desde la Casa Blanca, se ofreció un balance de sus primeros 11 meses de la presidencia. El presidente Trump habló de lo que considera sus logros en contención migratoria, su estrategia contra el narcotráfico y el impulso a la economía del país. También aseguró que su administración continuará trabajando para garantizar seguridad y oportunidades para todos los estadounidenses. Algunos comentaristas estadounidenses habían dicho que en este mensaje iba a anunciar la declaración de guerra contra Venezuela. Eso estuvo durante toda la tarde ahí pendiente. No habló para nada de ese tema el presidente Donald Trump. Esto es lo que dijo. Do you remember when Joe Biden said that he needed Congress to pass legislation to help close the border? As it turned out, we didn't need legislation. We just needed a new president. We inherited the worst border anywhere in the world, and we quickly turned it into the strongest border in the history of our country. In other words, in a few short months, we went from worst to best. We're deporting criminals, restoring safety to our most dangerous cities. Just take a look at Washington, D.C. Y mientras tanto, la política exterior mexicana parece extraviada. Hoy la presidenta Sheinbaum pidió la intervención de la ONU para evitar el derramamiento de sangre en Venezuela ante la aparentemente inminente intervención de los Estados Unidos. Incluso dijo que México podría ser un mediador entre ambos países. Pero hay un problema. El problema es que México ha respaldado todos estos años a la dictadura de Maduro, antes a la de Chávez, pero sobre todo a la de Maduro, que ha sido mucho peor que la que hizo Hugo Chávez. Incluso es de las pocas, prácticamente ninguna democracia del mundo reconoció los resultados electorales de los comicios fraudulentos del año pasado. Ni siquiera Lula da Silva en Brasil. Vamos, México no ha saludado siquiera el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado, la verdadera lideresa de la oposición venezolana. E incluso los dirigentes de Morena y sus redes sociales y estos que manejan la han descalificado una y otra vez. Y estamos confrontados con más de la mitad, Viviana, de los países de la región. Bueno, y mientras tanto Estados Unidos sigue cerrando el cerco en torno a Venezuela. La tensión en Venezuela por el cerco estadounidense provoca reacciones alrededor del mundo. En el caso de México, la presidenta Sheinbaum llamó a Naciones Unidas a que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre. Tras señalar la falta de acción del organismo internacional, dijo que el gobierno mexicano podría ser mediador en el conflicto en coordinación con países de América Latina. Reiteró que la posición del país responde a la no injerencia en el extranjero y la autodeterminación de los pueblos, postura que ha sido criticada en diversas ocasiones debido a que solo ocurre con países de izquierda, con los que desde el gobierno del expresidente López Obrador se defendió a capa y espada. Incluso la postura cambia con la misma Venezuela. México no ha felicitado a la líder opositora María Corina Machado por recibir el Premio Nobel de la Paz. Por el contrario, Morena y aliados han criticado duramente el reconocimiento aplaudido por la comunidad internacional. Desde las elecciones de 2019, cuando el dictador Nicolás Maduro se declaró vencedor tras una jornada electoral llena de anomalías y denuncias, el gobierno de López Obrador salió inmediatamente a reconocer al presidente venezolano, quien dijo fue electo democráticamente. La 4T intentó pasar de la narrativa ideológica a la humanitaria para tratar de justificar el apoyo, encubrimiento y defensa de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Tomando como brazo ejecutor a la política exterior mexicana, se respaldó y rescató a prófugos con base en supuestas acciones diplomáticas, como el caso de Evo Morales. En el caso de Cuba, el apoyo ha sido constante, como con la contratación de médicos de la isla, un esquema duramente criticado por derechos humanos, además del regalo de combustible disfrazado de ayuda humanitaria que desde el mandato de López Obrador se envió a la isla a través de su filial de Pemex, Gasolinas Bienestar. Incluso el gobierno de México expresó su rechazo y declinó su participación a la Cumbre de las Américas en República Dominicana por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Lo mismo ocurrió en 2022 con López Obrador, quien no asistió a la cumbre en Los Ángeles de Estados Unidos por no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Lo cierto es que acciones como estas han provocado que la relación de México con varias naciones de Latinoamérica atraviese por uno de los momentos más complejos, con rupturas diplomáticas oficiales con Ecuador y Perú. En el caso de Ecuador, en abril de 2024, México rompió relaciones diplomáticas después de que la policía allanara la embajada mexicana en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien México había concedido asilo político. En noviembre de 2025, Perú rompió relaciones diplomáticas con México por otorgar asilo político a la ex primera ministra Betsy Chávez. El Congreso peruano acusó a México de injerencia en asuntos internos. México también ha incrementado las tensiones con otros gobiernos de la región, como Argentina y El Salvador. Bueno, lo cierto es que México está aislado en política exterior y esto comienza a ser preocupante. Ahí veíamos, el apoyo a Venezuela y Cuba es cada vez más costoso. El gobierno de Nicolás Maduro está apestado internacionalmente. Cuba es un gobierno que se derrumba. La revolución cubana o la llamada revolución cubana se está derrumbando un día sí y el otro también. Nos hemos metido además en un esquema de triangulación de petróleo con Venezuela y con Cuba con costos altísimos. Para usted y para mí y para todos nosotros, porque sale de nuestros bolsillos. Solamente entre mayo y agosto de este año fueron 3.000 millones de dólares regalados en petróleo a Cuba. Tenemos rotas las relaciones con Ecuador, con Perú, con Bolivia. Y ahí vamos, la distancia con Argentina es cada vez mayor. Lo será también con Chile ahora que asuma José Antonio Kats. Con Brasil, que es nuestro aliado. Que no nos engañemos, Brasil es un país que queremos mucho y con el que tenemos mucha simpatía, pero Brasil es nuestro rival geopolítico en América Latina. Así es, esas son las circunstancias, pero le hemos puesto aranceles a los productos de Brasil y le hemos puesto aranceles a China también, lo que ha creado otro frente de conflicto muy importante. Como decíamos, el triunfo de Kats, de José Antonio Kats en Chile, es ya, por las declaraciones que ha habido tanto de la presidenta Sheinbaum como del próximo presidente Kats, es un frente de conflicto que ya está abierto. Hemos salido en defensa de Xiomara Castro, de la presidenta de Honduras, en las elecciones de Honduras que hemos quedado quedó Xiomara Castro, su partido, en un lejano cuarto lugar. Hay un conflicto en las elecciones de Honduras, pero es entre dos candidatos de derecha. Hemos boicoteado la Cumbre de las Américas, la que se hizo en Los Ángeles, la que se iba a hacer en Dominicana, ahora hay otra convocada en 2026 y seguimos insistiendo en ese tema de como no son invitados Cuba, Venezuela y Nicaragua, nosotros no vamos. Y después hay otro problema mucho mayor, que es el tema de los cárteles del narcotráfico considerados como grupos terroristas y de la mano con eso, la del fentanilo considerado, lo acaba de afirmar el presidente Trump, como un arma de destrucción masiva. El arsenal, lo decíamos hace unos minutos, el arsenal que le da de medidas políticas, sociales, económicas, de seguridad y hasta militares, esas dos decisiones que van de la mano una con otra al gobierno de Estados Unidos es enorme. Súmele usted a 50, 60 narcotraficantes arrepentidos que están cantando hasta la marsellesa allá en Estados Unidos para tratar de ser considerados testigos colaboradores y tener penas reducidas. Y súmele a su vez otro punto más, la doctrina de seguridad nacional que dio a conocer apenas la semana pasada la administración Trump y tenemos una situación muy compleja. El canciller Juan Ramón de la Fuente está enfermo, esperemos que se recupere pronto, pero por lo pronto tenemos un canciller interino, Roberto Velasco. Seguimos hablando de no intervención en otros países cuando al mismo tiempo opinamos y terminamos interviniendo en muchos otros países. Por eso, con un hecho que nunca había ocurrido, tenemos relaciones rotas, oficialmente rotas, con 3 países, Viviana, de América Latina. Así están las cosas. ¿Y tú
Todos estos temas se detonan con el comercio, en realidad con el regalo del petróleo hacia Cuba y el apoyo en estos temas a Venezuela, en un circuito que Estados Unidos dice que es parte del comercio ilegal de crudo en los mercados negros del energético. La Estatal de Petróleos de Venezuela, S.A., atraviesa serias dificultades para exportar crudo tras la reciente incautación de un buque por parte de Estados Unidos. En un mensaje previo en la red Truth Social, Trump sentenció que cualquier buque petrolero que entre o salga de Venezuela será detenido. Según operadores del mercado y fuentes citadas por la agencia Reuters, más de 11 millones de barriles de petróleo permanecen varados en distintos navíos. Esta incautación de petróleo se mueve en paralelo a la disminución histórica de las exportaciones de crudo venezolano a Cuba, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, la mano mexicana no ha dejado de proveer a la isla caribeña. Tan solo de mayo a junio de 2025, Pemex registró la salida a Cuba de 39 embarques de hidrocarburos con valor superior a los 850 millones de dólares, que equivale a alrededor de 16,000 millones de pesos. Y es que la política energética de México quedó atrapada en un triángulo cada vez más riesgoso junto a Cuba y Venezuela, en donde Pemex enfrenta una situación financiera crítica y cada vez más profunda. La petrolera carece de recursos para casi todos sus campos de producción inmediata previstos para 2026. De 12 proyectos, solo uno, Tlalquepaque, tiene un presupuesto asignado de 15 millones de pesos, según documentos de la Secretaría de Hacienda, dentro de un contexto de producción mínima de 40 años y una deuda superior a 100,000 millones de dólares. Fue el 10 de diciembre cuando autoridades de Estados Unidos incautaron el buque petrolero Speaker, que transportaba casi 10 millones de barriles de crudo pesado venezolano, lo que representó la primera incautación física de un cargamento de este tipo desde 2019. De acuerdo con el Departamento del Tesoro y la OFAC, el cargamento tenía como destino el puerto de Matanzas en Cuba y formaba parte de una red de contrabando destinada a evadir sanciones internacionales. En las últimas horas, el gobierno de Venezuela ordenó a su armada escoltar los barcos que transportaban productos petrolíferos dentro del puerto, lo que aumenta el riesgo de una confrontación con Estados Unidos. Bueno, durante décadas México se significó por tener una política internacional muy clara. Y la política internacional muy clara era que México estaba en contra de las dictaduras. Tuvo un papel notable en contra de las dictaduras de Sudamérica, las dictaduras de Centroamérica. Tuvo una participación internacional destacadísima en ese ámbito. Es muy triste que hoy México esté apoyando a las tres principales dictaduras, las tres únicas dictaduras que hay en el continente americano, la de Nicaragua, la de Venezuela y la de Cuba. Son las tres únicas dictaduras que hay en América Latina y las tres, lamentablemente, hoy tienen el apoyo de México. Y sí, bueno, y en ese sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha informado que la situación en Venezuela sigue deteriorándose con detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso, desapariciones forzadas y denuncia de tortura. Dijo que estas prácticas se han dado todo el tiempo, pero que aumentaron en el contexto de los últimos procesos electorales. El comisionado llamó a las autoridades venezolanas a respetar los derechos humanos, liberar a quienes han sido detenidos arbitrariamente y garantizar los procedimientos judiciales. Me duele informar de que las autoridades han intensificado las represalias contra familiares de personas percibidos como voces disidentes, tanto en el país como en el extranjero. Desde julio, mi oficina ha documentado la detención de al menos 17 personas, la mayoría de ellas mujeres, niños y personas mayores, en relación con las actividades de sus familiares. Se desconoce el paradero y la suerte que han corrido otros 12 familiares. Insto a la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por sus actividades en el espacio cívico.
Bueno, y vamos a otro tema. Alex Tonatiuh Márquez fue dado de baja en su cargo en la Agencia Nacional de Aduanas. Era el jefe de investigación de esa agencia y fue denunciado por sus relaciones con varios empresarios. También fue denunciado de que detonó que fuera removido de su cargo fue que Estados Unidos le ha retirado su visa para viajar a ese país. Bueno, mire, hay distintas versiones. Hoy la presidenta hablaba relativamente de Alex Tonatiuh, también Rafael Marín, el director de aduanas, habla bien de él, pero también hay una serie de denuncias que son incontrovertibles. Lo que sucede es que no alcanza con la eficiencia, con la eficacia en ciertas áreas del Estado, cuando se es, por lo menos, para ser suaves, descuidado al exceso en otras. Y eso es lo que pasó con este funcionario. No solamente hay que ser honesto, hay que parecerlo. Y la verdad, toda la apariencia indicaba que no lo era. Otra caída notable es la de Alfonso Romo, el ex jefe de la oficina de la Presidencia de la República en el primer tramo del gobierno de López Obrador. Ayer la Comisión Nacional Bancaria de Valores canceló definitivamente la licencia de operación al grupo financiero Vector, la principal empresa de Alfonso Romo, luego de las acusaciones que le hiciera la justicia estadounidense por lavado de dinero. Romo, desde hace semanas ya, reside en Europa. Pues esto es una de las caídas más notables que ha tenido un funcionario de alto nivel del pasado sexenio en relación con actos de corrupción reales o no. Ellos dicen en Vector que no cometieron delitos, pero ahí están las denuncias de Estados Unidos, el derrumbe de la empresa, el retiro de la licencia pedido de la propia empresa, y desaparece con eso uno de los principales empresarios cercanos al expresidente López Obrador. Bueno, y vamos a otro tema. Jacobo Reyes León, alias el Jacob, está en manos de las autoridades. El presunto líder criminal y socio de Raúl Rocha Cantú, el dueño de Miss Universe, se entregó de manera voluntaria. El Jacob operaba una red de tráfico de armas, drogas y contrabando de combustibles. Además, sobornaba a funcionarios a cambio de información confidencial. Jacobo Reyes León, alias el licenciado o Jacob, se entregó el pasado 15 de diciembre. De acuerdo con la ficha, ocurrió a las 22:30 horas en las instalaciones de la FEMDO. Es señalado de operar la red criminal de contrabando de combustible, armas y drogas junto con Raúl Rocha Cantú, el empresario y copropietario de la marca Miss Universo. Según la causa penal 495-202, Jacob estaba a cargo de dirigir a la organización, de reunir a todos los integrantes y de recibir los recursos o ganancias generadas. El grupo delictivo que lideraba se dedicaba al contrabando de combustible desde Guatemala. Los cargamentos cruzaban en lanchas por el río Usumacinta y de ahí partían en decenas de pipas a Tamaulipas, Chiapas, Tabasco y Querétaro para repartirlo a gasolineros. Comenzó como policía ministerial. Para 2019 fue comisario de Seguridad Pública en Acolman, Estado de México. Desde ese momento ya existían acusaciones en su contra de carácter penal. A la par, era promotor musical y organizador de eventos. En 2021 fue candidato por el PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, Estado de México. Policía, dignificar. Política, me gusta. Música, mi pasión. Delincuencia, acabarla. Juventud, apoyarla. Tras su fracaso en la política, saltó al ámbito empresarial. Jacob se convirtió en el líder sindical de la Agrupación Nacional 25 de Marzo, que opera principalmente en la construcción y transporte en el Estado de México e Hidalgo, pero que enfrenta serias acusaciones de estar vinculada a redes de extorsión y crimen organizado, especialmente en Ecatepec y Texcoco. De este sindicato, Jacob pasó a liderar una empresa delictiva transnacional con Raúl Rocha Cantú. En días pasados solicitó un amparo contra la orden de detención en su contra, emitida el pasado 15 de noviembre, pero un juez se la negó. En breve, Jacob podría ser trasladado al Penal Federal del Altiplano en el Estado de México. Y finalmente Warner se inclinó por la oferta que le hizo Netflix para comprar el enorme conglomerado mediático en detrimento de la que había presentado Paramount.
Lo que detuvo fue que Netflix aceptó comprar a Warner y HBO, pero tuvo que dejar fuera a las cadenas de televisión por cable como CNN y TNT, lo que ya le permitió con eso no tener bloqueos de la Comisión de Competencia. Pero también lo que sucedió fue que Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, se retiró de su bloque de inversionistas de la oferta de Paramount porque había recibido muchas críticas por el apoyo implícito del presidente de los Estados Unidos. Será un cambio y lo tiene que seguir notable en la industria del entretenimiento solamente a nivel global. Pese a que Netflix y Paramount se enzarzaron en una guerra de película para anexarse a Warner, el pulso entre las dos compañías parece haberse disuelto. Warner Bros., matriz de HBO y CNN, aconsejó a sus accionistas rechazar la oferta de adquisición de Paramount y respaldar su acuerdo original con Netflix al considerar que la oferta de Paramount es inferior e inadecuada. Eso sí, Warner planea escindir sus canales de televisión por cable como CNN y TNT en una empresa separada antes de completar el acuerdo con Netflix. La intención del gigante del streaming es poseer los icónicos estudios cinematográficos de Warner Bros. Y su negocio de plataformas audiovisuales, en el que figura HBO y todo el catálogo de series y películas que le brindaría a Netflix títulos como Juegos de Tronos o la historia de superhéroes como Batman, Superman y la Liga de la Justicia, entre otros. Además, HBO le permitirá a Netflix sumar otros 130 millones de suscriptores a los 300 millones que ya tiene. El movimiento, calificado como audaz y agresivo por los analistas, ha desatado una de las mayores batallas que se recuerdan en la industria del entretenimiento. Una guerra con ingredientes como dinero, egos desmedidos, sagas familiares millonarias, implicaciones políticas, traiciones y, sobre todo, un final que amenaza con transformar la centenaria industria del cine y de las producciones audiovisuales. Paramount ofreció $30 por acción en efectivo por la empresa completa, incluidos sus canales de cable. No obstante, bajo el acuerdo con Netflix, los accionistas de Warner recibirán $27.75 por acción en efectivo y acciones de Netflix, además de una participación en la nueva empresa que tendrá los canales de cable de Warner Bros. Por eso Warner recomendó de manera unánime el acuerdo con Netflix, afirmando que los términos de la fusión con Netflix son superiores, mientras que la oferta de Paramount proporciona un valor inadecuado e impone numerosos riesgos. El sector, sin embargo, no ve con buenos ojos la operación. Guionistas, productores y salas de cine consideran que reducirá la competencia, supondrá miles de despidos y perjudicará a un sector dañado por el auge del streaming, que ha convertido la producción en un proceso propio de una fábrica. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, yo no sé, sinceramente yo no sé si estas versiones de que el streaming convertirá las producciones en una suerte de fábrica y que se perderá. Yo escuchaba hoy a algunos analistas que decían, no, ya no va a haber producción cinematográfica, todo va a ser para streaming. Yo no creo que sea así, la verdad no creo que sea así. Yo creo que hay una concentración importantísima de la industria, que la industria del entretenimiento a nivel global se está redimensionando. Pero hay que ver qué es lo que sucede. Es una buena noticia que además Paramount no se haya quedado con todo esto, porque era una forma no solamente de asimilar otra empresa, sino de quedarse con cadenas informativas críticas con el gobierno de Donald Trump, como es CNN. Ese era el tema, como es HBO, la serie de HBO. Esa era la intención de Paramount. Pero bueno, algo similar a lo que se vivió ahí entre Paramount, Netflix y esto en otra dimensión, por supuesto, aquella es mucho más grande, es lo que sucedió en México. Banamex desechó hace ya un tiempo y ayer se confirmó la oferta que había realizado Grupo México de Germán Larrea y confirmó la compra por otro empresario
por Fernando Chico Pardo, que se quedó con el 25% de las acciones del grupo financiero, con lo que se convirtió desde el día de ayer en el presidente del Consejo de Administración de todo el grupo financiero de Banamex. Al mismo tiempo se confirmó a Manuel Romo como director general del grupo financiero y del banco. Una cosa es el grupo financiero, otra es el banco, mientras que Ignacio Deschamps, otro reconocido empresario financiero, quedó como presidente del Consejo de Administración específicamente del banco. Es una nueva era en la institución financiera más antigua del país, luego de su paso durante varios años como ser parte de Citi, del grupo Citi. Banamex y Citi ya son dos empresas separadas, completamente diferentes, con propietarios también diferentes. Bueno, pues muchos cambios en el país, muchos cambios existen, pero bueno, por eso vea todo personal para que se lo mantenga muy informado. Nosotros ya nos vamos, se nos fue el tiempo encima, pero nos vemos en punto a las 11 de la noche mañana. Descanse, sueñe bonito y buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.